Canal 13 de Corrientes, obviamente hasta las 12 del mediodía vamos con mucha información. Tenemos en línea al doctor Carlos Fara, analista político. Vamos a aprovechar la enorme gentileza que tiene con nosotros para compartir una charla alrededor del acto eleccionario en Venezuela y las consecuencias que está mostrando el comportamiento de la Comisión Nacional Electoral y obviamente las consecuencias en el plano internacional. Doctor, muy buen día. Lo saluda Martín Varela. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, por favor. Me da la sensación de que, independientemente de que le importe, parece que no, a Nicolás Maduro, el mundo de la comunidad internacional, a diferencia de otros episodios, en este caso parece cercarlo respecto de la contundencia de los elementos, de que evidentemente se ha concretado un fraude enorme. Sí, totalmente así. Sí, el punto, digamos, que no termina de dilucidarse es porque el gobierno de Maduro no muestra las actas, ¿no? Sí. Que lo acredita como ganador. Sí. Claramente hubo muchas irregularidades el domingo, entre extorsiones, amenazas, algunos hechos de violencia y sobre todo, lo más importante, es que no todos los fiscales de mesa de la oposición pudieron tener acceso al acta de la mesa que estaban fiscalizando, con lo cual la información es incompleta. De todas maneras, la oposición ha computado, creo que cerca de más del 70% de las mesas, sí. Y la diferencia es abrumadora, con lo cual... El 81,2 publicaron ayer con todas las actas y le daba prácticamente casi 38 puntos de diferencia al candidato opositor. Sí, la diferencia es enorme, con lo cual, suponiendo que en las actas que no estén haya un 0 votos para la oposición y todos los votos sean para Maduro, que es poco probable, de todas maneras, digamos, sería indescontable. Así que, digamos, en ese punto no hay duda. El tema es, obviamente ahora... cuánto tiempo la comunidad internacional de alguna manera tolera esta situación de no transparencia, y yo creo que vamos a ver un proceso muy complicado, largo, lamentablemente violento, porque está claro que el gobierno de Maduro no está dispuesto a entregar el poder después de 25 años. Doctor, buen día, lo saluda Diego Romero. Hablaba usted recién de la comunidad internacional y seguramente la presión que hará sobre el gobierno de Maduro respecto al tema de las actas y el proceso eleccionario. La cuestión pasaría, entiendo, es hasta dónde puede llegar la reacción social en Venezuela, obviamente, y su impacto en los circuitos de poder, ¿no? Allí estaría la clave para poder llegar a establecer el fin o la persistencia en el tiempo del régimen de Maduro. Yo creo que, primero, creo que va a haber una presión internacional para mantener visualizada la cuestión, y que eso puede derivar en sanciones al régimen y aislarlo internacionalmente, un poco lo que le pasa, a Corea del Norte, ¿no? En el sentido de que tiene, tiene los vínculos más elementales son los de Rusia y China. Eso creo que se va a hacer sentir, porque además esas situaciones siempre generan algún tipo de eclosión social, ¿no? Porque se van cortando distintos tipos de cuestiones. Y por el otro lado, creo yo que esta elección tiene un elemento distintivo, que es que el oficialismo perdió en sus bastiones históricos. Entonces, no es una elección común. Creo que el nivel de indignación es muy grande, por eso la gente salió a la calle espontáneamente el mismo lunes. Y a partir de eso yo veo una resistencia popular bastante fuerte, pese a aceptando, el costo de las muertes que tenemos hasta ahora, y eso puede terminar desgastando la resistencia de la represión que pasa a las fuerzas de seguridad. Y a partir de eso me parece que puede haber algún escenario nuevo, distinto a lo que pasó en cualquier otra situación. Sí, hay otro elemento, doctor, que me parece muy fuerte, que es lo que está provocando en términos de implosión en los diferentes países las repercusiones de lo ocurrido. Por ejemplo, en México, López Obrador ayer dijo que nadie meta las narices en Venezuela, y la presidenta electa dijo: es indispensable que muestren las actas porque
esto hasta el momento no parece transparente, o sea, hay una diferencia de criterio muy grande. Y pasa también en Brasil con el comunicado del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, diciendo la elección fue justa, limpia y soberana, y a Lula cuestionando en los hechos la falta de transparencia. Ayer se reunió, mejor dicho, tuvo un Zoom con Joe Biden y coincidieron en que el régimen tiene que mostrar las actas de manera imperiosa en poco tiempo. O sea, diferencias de criterio en cada uno de los países entre gente que tiene de alguna manera coincidencia ideológica. Sí, totalmente así. No, totalmente así. La situación de Lula, digamos, es complicada porque por un lado hay una necesidad geopolítica, digamos, de frenar la crisis en Venezuela por el tema migraciones, es un detalle importante. La segunda cuestión tiene que ver con esta contradicción que existe entre el comunicado del propio partido, el PT, que lo está utilizando a favor Bolsonaro. Hay que tener en cuenta que Lula ganó la elección, pero por una diferencia muy pequeña. Sí. Entonces, digamos, la opinión pública lo está castigando en ese sentido. Y al mismo tiempo, al ser una potencia regional, necesita tener un teléfono abierto con Caracas, con el régimen, para tratar de ver cómo puede mediar y encontrar una solución política a esto, ¿no? Me parece que en eso está tironeado. Y por eso, digamos, ha tenido esta actitud un poco ambivalente, pero que básicamente dice, bueno, no, creo que fue todo normal, pero bueno, muestre las actas y listo, cosa que obviamente, digamos, no va a suceder. ¿Y cómo se imagina el kirchnerismo ante este episodio? Porque digo, bueno, ¿cómo se imagina? Porque todavía no han declarado de manera contundente sus máximos referentes. Sí, totalmente. Vamos a ver qué dice Cristina el sábado en su conferencia. Me parece que no dicen nada porque saben que, digamos, que tienen que poner la cara por una situación que indefendible, digamos, totalmente indefendible, ilegítima, y lo que creo es que van a tratar como de hacer un camino sinuoso al estilo Lula. Me parece que todo el mundo está esperando qué es lo que define Brasil, sí. ¿no? Porque bueno, si Lula lo dice, entonces todo el mundo dice, bueno, charlamos entre nosotros, nos pusimos de acuerdo en tal cuestión, los que somos progresistas en la región, sí. Pero la verdad, digamos, es que desde el punto de vista de la opinión pública, salvo algún personaje suelto como el Arroque, no hay forma de sacarle jugo beneficioso a esta situación. Doctor, lo saco de Venezuela y aprovecho este contacto y estos minutos que nos dio para preguntarle por la situación interna del frente gobernante, las diferencias que parecen ya inocultables entre el presidente y la vicepresidenta, y que, bueno, algunos no enfocan en esto, pero yo digo que esto es un dato fuerte de la actualidad porque, bueno, sabemos que hay un voto de centro y de centro derecha, o de derecha también, que se inclinó por la Libertad Avanza, pero que también históricamente ha respaldado al PRO, y eso hace que sea todo muy endeble en términos de pertenencia e identificación. Y unos dicen, algunos analistas, Victoria Villarroel tiene juego propio, tiene imagen positiva muy alta y podría construir paralelamente a la Libertad Avanza o a los Milei. A ver, primero creo que efectivamente, digamos, existe una situación interna complicada, sí, en ese sentido, pero que también es cierto que tiene un cierto límite, ¿no? Que es el límite de la autonomía política que le da la Constitución a la propia Villarroel, ¿no? Sí. Digamos, en el fondo, digamos, es un capital político muy acotado. Sí, sí. Que puede aprovechar esa libertad, pero que también es cierto, digamos, que la mella que le puede hacer al propio presidente es bastante relativa. El poder real lo tiene Milei. Pero lo interrumpo. Pero ¿puede ser también una ventaja si se diferencia de Milei y se preserva de una eventual caída de imagen de Milei por cuestiones económicas o sociales? Bueno, a ver, primero, digamos que obviamente para usufructuar ese cargo depende de que Milei no le vaya bien. Ahora, que ella se diferencie de una caída del gobierno, eso me parece, digamos, va a ser difícil. Que no es tan sencillo, ¿no? Claro. Digo, porque está arriba adentro del mismo barco y al final, si estabas en la fórmula con el presidente y ahora te diferencias porque no estabas de acuerdo, te diferencias porque te conviene, pero eso siempre genera, digamos, algún tipo de duda, sí, como generó en su momento, digamos, dudas la renuncia de Chacho Álvarez, ¿no? Como vicepresidente. Al final, bueno, pero era una fórmula y ahora se va,
Esas cosas que a la gente, digamos, no le cae bien. No la terminan de convencer. Salvo situaciones en donde haya un nivel de tensión muy fuerte, en donde el vicepresidente de turno tenga un gesto que para la mayor parte de la opinión pública sea loable, como fue el voto de Cobos con la 125. Sí. Pero mientras no se produzca ese tipo de situación, me parece que la posibilidad de que ella pueda usufructuar esa diferenciación me parece complejo, ¿no? Por lo menos de corto plazo. Hoy, doctor, ¿por dónde pasa entonces la cuestión relacionada a la fortaleza del gobierno? ¿Pasa exclusivamente por lo económico, por los resultados de bajar la inflación y de mejorar la calidad de vida de los argentinos? ¿Pasa solamente por ahí? ¿O hay algún factor político que se vislumbre en el mediano plazo que pueda llegar a tener algún tipo de injerencia en la fortaleza que hoy tiene Javier Milei? A ver, primero, obviamente, digamos, el gobierno ha hecho toda una gran apuesta al tema de terminar el año con un gran objetivo, que es bajar la inflación. Porque muchas otras alternativas no tiene, ¿no? Está claro que reactivar la economía al mismo tiempo que baja la inflación, con este esquema económico no lo es, no puede, y entonces prefiere pagar el costo de la recesión. Y terminar el primer año como diciendo he logrado esto y a partir de ahora empieza, digamos, una nueva etapa. No tiene más que eso para mostrar y después, por supuesto, sigue el hecho de generar expectativas de cambio, ¿no? Digamos, haciendo una gran apuesta, digamos, a controlar el dólar para que no se escape, porque eso siempre genera resquemores en la calle. Que tenga una agenda, digamos, importante en materia de ajuste del gasto, es decir, una cantidad de símbolos que muestran que es un cambio profundo, un poco diferenciándose claramente de lo que fue la situación de Mauricio Macri. Sí. No hay mucho más que eso. Después, cuando uno dice, bueno, tiene la ley bases, es un hecho político importante, pero la verdad es que para la calle mucho que es la ley bases no se entiende, ¿no? Digamos, a la gente al final el tema es cómo siente la inflación, los salarios, los ingresos y obviamente cómo siente la actividad económica. El problema que tiene la apuesta que hace el gobierno es que las prioridades de la sociedad han ido mutando de el énfasis en la inflación a la gente poner un énfasis en el tema del desempleo, que es la consecuencia natural de la recesión tan grave que hay. Mucho más que eso no hay, pero digamos, claro que el gobierno, si bien va teniendo un leve desgaste a medida que va pasando el tiempo, sigue manteniendo ciertas expectativas, por lo menos en mitad de la población. Doctor Fara, le agradecemos mucho los minutos y le mandamos un abrazo grande desde Corrientes. Igualmente para ustedes. Carlos Fara es analista político y con mucha gentileza nos dedicó algunos minutos para analizar el complicado escenario en Venezuela y también lo que está pasando a nivel interno con el gobierno.